Nunca se vio algo así a días del debut de una Copa del Mundo. Y hay un detalle que la RFEF todavía no ha confirmado públicamente. Según información que circula entre bastidores, Luis de la Fuente amenazó con abandonar la concentración si el ambiente del vestuario no se normalizaba en las próximas 48 horas. Agustín Canovio escupió a Pau Cubarsí en la cara antes de recibir la tarjeta roja directa y desató una batalla campal en el Estadio Akron de Guadalajara que dejó a la 62 selección española al borde del colapso a 11 días del debut en la Copa del Mundo 2026. No fue una discusión cualquiera, no fue un malentendido, no fue una exageración de la prensa. Es serio. Y lo peor, ni siquiera ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió. ¿Quién empujó a quién? ¿Qué dijeron las cámaras que captaron todo? ¿Y por qué esto lo cambia todo para España en la Copa del Mundo? Porque cuando esto ocurre a 11 días del debut contra Croacia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no es un problema cualquiera. Es una fractura que atraviesa el vestuario, pone en duda la alineación titular y obliga a Luis de la Fuente a tomar decisiones imposibles con el reloj corriendo. Y los bastidores de esto son peores de lo que parecen. Todo empezó cuando Pau Cubarsí barrió a Canovio en el minuto 67 del amistoso entre España y México en Guadalajara. Fue una entrada fuerte, limpia según el VAR, pero el uruguayo que juega para México sintió que había intención. Se levantó señalando a Cubarsí, caminó directo hacia él, y cuando el central del Barcelona le dio la espalda para regresar a su posición, Canovio se acercó desde atrás y le escupió en la nuca. Cubarsí se dio vuelta de inmediato. Lo empujó con las dos manos. Canovio le respondió con un cabezazo en el pecho. Fue ahí que explotó todo. Rodri llegó primero a separarlos, después Aymeric Laporte, después Marcos Llorente. Del lado mexicano entraron Edson Álvarez y Guillermo Ochoa. En cuestión de segundos había 11 jugadores en el mismo círculo empujándose, gritándose, con los árbitros perdidos en el medio. Minutos después, cuando el árbitro brasileño revisó las imágenes en el monitor, mostró la roja directa a Canovio. Pero Cubarsí también vio la amarilla por el empujón. Y cuando ambos salieron del campo, las cámaras captaron algo que la transmisión oficial no mostró. Cubarsí le gritó algo a Canovio desde el túnel. Fuentes cercanas a la delegación garantizan que fue algo relacionado con su pasado en el fútbol uruguayo. Nadie lo vio venir. Pero esto no salió de la nada. Resulta que en la concentración de España en Dallas, donde el equipo estuvo entrenando antes del amistoso en Guadalajara, ya venían tensiones entre los jugadores más jóvenes y el bloque veterano. Según información que circula, hay dos líneas claras en el vestuario. Por un lado están Lamine Yamal, Gavi, Pedri y Pau Cubarsí, que consideran que el estilo de España debe ser más vertical y agresivo. Del otro lado están Rodri, Aymeric Laporte, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, que defienden la posesión y el control que les dio la Eurocopa. Y en el medio está Luis de la Fuente, tratando de mantener la paz. Pero según lo que se comenta entre bastidores, el seleccionador ya tuvo dos reuniones privadas con Cubarsí en las últimas 72 horas. Una antes del amistoso contra México y otra después del incidente en Guadalajara. Nadie sabe qué se dijo exactamente en esas reuniones, pero personas cercanas al cuerpo técnico afirman que De la Fuente le habría advertido a Cubarsí que su lugar en el once inicial contra Croacia no está garantizado. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. Las reacciones no se hicieron esperar. Rodri,
capitán de la selección y compañero de Cubarsí en la concentración desde hace más de 2 años, salió en defensa del central del Barcelona. Según se filtró, habría dicho en el vestuario que nadie merece que le escupan, y menos en un amistoso de preparación. Aymeric Laporte, por su parte, fue más cauto. Lo que se comenta es que el defensa del Al-Nassr considera que Cubarsí debió controlar mejor sus emociones a días del debut en la Copa del Mundo. Luis de la Fuente, en conferencia de prensa, intentó bajarle el tono al asunto. Son cosas del fútbol. El partido fue intenso, ya pasó. Pero la RFEF emitió una nota oficial horas después del partido en la que garantiza que se tomarán las medidas necesarias para preservar el ambiente de la selección. Y esa frase, según la investigación del canal, es clave. Significa que hay sanciones internas en camino. Las redes sociales explotaron. La afición española está dividida. Unos defienden a Cubarsí y dicen que Canovio cruzó una línea que no se puede cruzar. Otros consideran que el central del Barcelona está demasiado caliente para un torneo de este nivel y que su reacción pone en riesgo la preparación de todo el equipo. En Twitter, el hashtag Cubarsí llegó a ser tendencia durante 3 horas. Pero también Cubarsí capitán, con miles de aficionados del Barcelona respaldando a su jugador. Y mira, aquí es donde la cosa se pone aún más seria, porque las consecuencias de esto no son solo de imagen. Ahora Luis de la Fuente tiene que decidir si mantiene a Pau Cubarsí en el 11 inicial contra Croacia el 12 de junio en el MetLife Stadium, o si lo manda al banquillo para evitar que el ambiente del vestuario se siga fracturando. Y el reloj está corriendo. La FIFA exige que las alineaciones titulares se registren 24 horas antes del partido. Si De la Fuente decide mantener a Cubarsí de titular, envía un mensaje claro al vestuario. La calidad está por encima de todo y el técnico respalda a sus jugadores jóvenes, pero corre el riesgo de perder el apoyo del bloque veterano, que según rumores fuertes ya estaría incómodo con la forma en que se manejó el incidente en Guadalajara. Rodri, Aymeric Laporte y Dani Olmo son jugadores con más de 60 partidos con la selección cada uno. No se pueden ignorar. Pero si decide mandarlo al banquillo y poner a Eric García o a Aymeric Laporte como central titular, le da la razón a los que creen que Cubarsí no está preparado mentalmente para el nivel de una Copa del Mundo. Y eso, tú que eres aficionado sabes lo que significa. Un mensaje público de que el técnico no confía en uno de sus defensas más prometedores a días del debut. Y Cubarsí lo sabe. Según fuentes cercanas a la delegación, el central del Barcelona estaría destrozado emocionalmente, sintiéndose responsable por poner a la selección en esta posición. Y hay alguien que sale ganando con todo esto. Eric García, el central del Barcelona que venía siendo tercera opción detrás de Cubarsí y Laporte, ahora tiene una oportunidad real de meterse en el 11 titular si Luis de la Fuente decide que necesita estabilidad en la saga. García tiene experiencia en torneos grandes, jugó la Eurocopa y nunca protagonizó un escándalo de este tipo. Es la opción segura. Pero para entender por qué esto es tan grave, tenemos que retroceder a lo que pasó después del partido. Según información que circula, cuando España regresó al hotel de concentración en Guadalajara, Luis de la Fuente convocó una reunión de emergencia solo con el cuerpo técnico. No entraron jugadores. Duró más de 1 hora. Y cuando terminó, el seleccionador habría salido de la sala visiblemente molesto.
Lo que se comenta entre bastidores es que De la Fuente consideró seriamente la posibilidad de enviar a Cubarsí de regreso a España y convocar a un reemplazo de emergencia. Solo que lo que vino después nadie lo esperaba. Resulta que un grupo de jugadores veteranos, encabezados por Rodri y Mikel Oyarzabal, habrían ido al cuarto de Luis de la Fuente para pedirle que no tomara esa decisión. Según la investigación del canal, los capitanes le habrían dicho al técnico que el vestuario puede manejar esto internamente y que enviar a Cubarsí de regreso sería peor para la moral del equipo que dejar que la situación se enfríe sola. Y es ahí donde todo se pone aún más complicado, porque ahora Luis de la Fuente está entre dos decisiones malas. Si sigue el consejo de los capitanes y mantiene a Cubarsí en la concentración sin sanción visible, corre el riesgo de que la prensa y la afición española consideren que la RF-EFF no toma en serio la disciplina. Pero si lo sanciona, rompe la unidad del vestuario y envía un mensaje de que el cuerpo técnico no confía en la capacidad de los jugadores para resolver sus propios conflictos. Y hay un detalle que cambia completamente la historia. Según se filtró, existen imágenes de las cámaras de seguridad del túnel del estadio Akron que muestran el intercambio completo entre Cubarsí y Canovio después de las expulsiones. Esas imágenes todavía no han salido a la luz públicamente, pero rumores fuertes apuntan a que podrían filtrarse en las próximas 48 horas. Y si eso ocurre, todo lo que Luis de la Fuente y la RFF están intentando controlar ahora mismo podría explotar de nuevo. Porque tú sabes cómo funciona esto. Una cosa es que se hable del incidente durante un día o dos y después la atención pase al debut contra Croacia. Otra cosa completamente distinta es que salgan imágenes nuevas, que los medios internacionales empiecen a cubrir el escándalo y que España llegue a su primer partido de la Copa del Mundo 2026 con la mitad del vestuario fracturado y la otra mitad tratando de apagar el incendio. Y lo peor es que esto está pasando en el peor momento posible. España tiene 11 días para cerrar la preparación táctica, definir el once inicial y llegar al MetLife Stadium con la cabeza fría para enfrentar a una Croacia que viene de ganarle a Brasil en el último amistoso. Luka Modric, Mateo Kovacic y Joško Gvardiol están en su mejor forma. Y ahora Luis de la Fuente tiene que dividir su atención entre la táctica y apagar el fuego interno. De un lado están los que creen que Cubarsí merece una segunda oportunidad, que es joven, que tiene todo el futuro por delante y que una reacción emocional en un amistoso no puede arruinar su carrera. Del otro lado están los que consideran que en una Copa del Mundo no hay lugar para indisciplinas, que el respeto al rival y al torneo está por encima de todo, y que España necesita jugadores mentalmente sólidos, no bombas de tiempo. Y en el medio está un vestuario que, según fuentes cercanas a la delegación, ya no es el mismo que ganó la Eurocopa. Hay grietas, hay bloques, hay jugadores que no se hablan fuera del campo de entrenamiento. Y todo eso a 11 días del debut en la Copa del Mundo más importante de la última década. Ahora, agárrate, porque es aquí donde todo se desmorona. Según la investigación del canal, Luis de la Fuente habría llamado por teléfono a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, para pedirle consejo sobre cómo manejar la situación. Y eso, en sí mismo, ya es una señal de alarma. Porque si el seleccionador de España, a días del debut en una Copa del Mundo, necesita recurrir a alguien externo al cuerpo técnico para manejar un problema de vestuario, es porque el problema es más grande de lo que parece.
Y lo que pasó después aún no ha salido a la luz completa. Lo que se comenta entre bastidores es que Rubiales le habría aconsejado a De la Fuente que tome una decisión radical. O sanciona a Cubarsí públicamente y lo excluye del partido contra Croacia. O lo respalda completamente y asume las consecuencias si el vestuario explota. Nada de términos medios. Nada de dejarlo en el banquillo sin explicación. Una decisión clara. Y Luis de la Fuente, según personas cercanas al cuerpo técnico, todavía no ha tomado esa decisión. El plazo se cumple en menos de 48 horas. Y mientras tanto, Pau Cubarsí sigue entrenando con el grupo. Rodri y Aymeric Laporte siguen intentando mediar. Y la RFEF sigue preparando escenarios para lo que pueda pasar si las imágenes del túnel se filtran. Lo que está claro es que España llegó a la Copa del Mundo 2026 con una grieta en el vestuario que nadie vio venir. Y el debut contra Croacia, que debería ser una celebración del fútbol español, ahora está marcado por un escándalo que pudo haberse evitado con un simple control emocional en un amistoso en Guadalajara. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia patas arriba. Para ti, ¿fue Pau Cubarsí una víctima que solo defendió su dignidad o cruzó una línea que no se puede cruzar a días de una Copa del Mundo? Escríbelo aquí abajo. Y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora. Porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último. Pero hay algo más que todavía no te conté, y es lo que realmente pone esto en otra dimensión. Según fuentes cercanas a la concentración, existiría un grupo de WhatsApp privado entre jugadores veteranos de la selección donde se habría discutido el incidente de Guadalajara durante horas después del partido. Y lo que se habría dicho ahí, si alguna vez se filtra, podría terminar de romper el vestuario en dos, porque resulta que no todos los veteranos están del lado de Rodri. Según información que circula, Mikel Merino y Fabián Ruiz habrían expresado en ese grupo que la reacción de Cubarsí fue desproporcionada y que un jugador con su edad no puede permitirse perder el control de esa manera a días de una Copa del Mundo. Dani Olmo, por su parte, habría intentado calmar las aguas recordando que todos cometieron errores cuando eran jóvenes. Pero el silencio de algunos pesa tanto como las palabras de otros. Aymeric Laporte no habría escrito nada en ese grupo, ni una sola palabra. Y eso, según personas cercanas al vestuario, es más preocupante que cualquier opinión directa, porque Laporte es el defensa con más experiencia de la selección. Jugó más de 70 partidos internacionales. Fue campeón de Europa. Y su silencio en un momento como este envía un mensaje claro. No quiere involucrarse. Y cuando un líder natural del vestuario decide mantenerse al margen, es porque sabe que cualquier posición que tome va a costarle aliados. Y aquí viene lo que cambia toda la ecuación. Según la investigación del canal, la RFEF habría contratado de urgencia a un psicólogo deportivo externo para evaluar el clima del vestuario antes del debut contra Croacia. Esto no es algo que se haga por rutina. Esto es una señal de alarma interna. Si la federación necesita traer a alguien de afuera para medir la temperatura emocional del equipo a 11 días de una Copa del Mundo, es porque los reportes internos que ya tienen son preocupantes. Y lo más grave es que el tiempo para arreglar esto se está acabando. España tiene exactamente 10 días de entrenamiento antes del debut. 10 días para cerrar la táctica, definir el once inicial
y sobre todo para recomponer un vestuario que está mostrando grietas que no se ven desde hace años. Luis de la Fuente puede tener todo el talento del mundo en su plantilla, pero si los jugadores no están mentalmente unidos, si hay bloques enfrentados, si hay silencios que pesan más que las palabras, ninguna táctica va a funcionar. Y Croacia lo sabe. Luka Modric ya jugó 5 Copas del Mundo. Mateo Kovacic ganó todo con el Chelsea y el Manchester City. Joško Gvardiol es uno de los defensas más prometedores de Europa. Son jugadores que huelen la sangre en el agua. Y si España llega al MetLife Stadium con el vestuario fracturado, con Pau Cubarsí en el banquillo o con tensiones visibles entre bloques, Croacia va a explotar esa debilidad en el primer tiempo. Porque una cosa es tener calidad individual, y España la tiene de sobra. Lamine Yamal, con 18 años, ya es una de las estrellas del Barcelona. Pedri es el cerebro del mediocampo. Rodri ganó el Balón de Oro. Nico Williams fue la revelación de la última Eurocopa. Pero otra cosa completamente distinta es tener unidad de vestuario. Y ahí es donde esta selección, en este momento, está fallando. Y el dilema de Luis de la Fuente no tiene solución fácil. Si manda a Cubarsí al banquillo para el debut contra Croacia, pierde a uno de sus centrales más rápidos y modernos, justo el perfil que necesita para enfrentar la velocidad de los delanteros croatas. Pero si lo pone de titular, corre el riesgo de que el bloque veterano interprete eso como una falta de autoridad, como un mensaje de que en esta selección no hay consecuencias para las indisciplinas. Y mientras tanto, Eric García espera. Entrena con la misma intensidad de siempre. No habla con la prensa. No se posiciona en las discusiones internas. Solo espera. Porque sabe que si Luis de la Fuente decide que necesita estabilidad por encima de talento puro, él es la opción natural. Tiene experiencia en torneos grandes. Nunca protagonizó un escándalo. Y lo más importante, no está asociado a ninguno de los dos bloques del vestuario. Y hay un último detalle que casi nadie está considerando, pero que podría ser clave. Según información que circula, la UEFA estaría monitoreando de cerca lo que ocurrió en Guadalajara. Porque aunque fue un amistoso de preparación, el incidente involucró a un jugador de selección europea y podría tener consecuencias disciplinarias adicionales más allá de la tarjeta amarilla que Cubarsí recibió en el campo. Si la UEFA decide abrir una investigación formal, Pau Cubarsí podría enfrentarse a una sanción que lo deje fuera no solo del debut contra Croacia, sino de los siguientes partidos del grupo. Y ahí es donde el escenario se vuelve catastrófico para España, porque una cosa es decidir internamente si Cubarsí juega o no juega. Otra cosa completamente distinta es que una autoridad externa le quite esa decisión a Luis de la Fuente. Eso sí sería el punto de no retorno. Eso sí confirmaría públicamente que el incidente de Guadalajara fue más grave de lo que la RFEF está intentando presentar. Lo que está claro es que España entró en la Copa del Mundo 2026 de la peor manera posible, con un vestuario fracturado, con decisiones imposibles por tomar, con un reloj que no se detiene y con un rival en el debut que no va a tener piedad si detecta debilidad. Y todo por un escupitajo, un empujón y una reacción que duró 3 segundos, pero que podría costarle a España mucho más de lo que nadie imagina. Porque al final del día, las Copas del Mundo no solo las ganan los equipos con más talento, las ganan los equipos que llegan más unidos, más enfocados, más preparados mentalmente para soportar la presión. Y España, en este momento, no parece ser ninguna de esas cosas.